16 de julio de 1999. Era una soleada tarde de verano en el aeropuerto del condado de Essex, a menos de una hora de las bulliciosas calles de Manhattan. Desde este pequeño aeropuerto, los ciudadanos adinerados de Nueva York preparaban sus aviones privados para sus escapadas de fin de semana. Listo para pilotar su propio avión estaba un hombre que formaba parte de la élite de la élite. John F. Kennedy hijo. Era increíblemente atractivo, era como un príncipe heredero. La gente estaba esperando el momento en el que se presentara candidato públicamente. Era algo que casi todo el mundo tenía asumido, aunque apenas se hablara de ello. Aunque John aún no se había presentado a candidato, ya era toda una celebridad. Fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo. También era el editor jefe de su propia revista y, lo que era más importante, el único hijo del expresidente John Fitzgerald Kennedy. La fascinación pública por John Kennedy hijo surgió a raíz de la extraordinaria vida de su padre y de su trágica muerte. Han asesinado al presidente Kennedy, ya es oficial, Kennedy ha fallecido. Una bala acababa con la vida del querido presidente justo 3 días antes del tercer cumpleaños del joven John. Vimos a ese adorable niño jugando debajo de la mesa en el despacho oval. Le vimos subido a la espalda de su padre en la Casa Blanca, montando a caballito con su padre. Y también le vimos en ese trágico y triste momento en el que el pequeño, con ese abrigo por las rodillas, saludaba a su padre mientras pasaba el féretro. ...36 años después, una tarde de julio, John Kennedy hijo esperaba a su esposa Caroline, que llegaba tarde. Iban a volar a la boda de unos familiares. Con ellos en el avión iba a viajar también su cuñada, Lauren Bessette. ¿Sabes algo de tu hermana? No, estará en un atasco. Te dejamos en Martha's Vineyard, ¿verdad? Sí. Perfecto. El plan de John era dejar allí a Lauren y continuar con su mujer hacia el complejo de los Kennedy en Hyannisport, Massachusetts. Creo que estaba impaciente por llegar a la boda. Seguramente estuviera bastante irritable. ¿Quién no? Gracias. Quiero que nos vayamos en cuanto llegue. Vale. Aunque hacía ya más de un año que tenía licencia para pilotar aviones, era la primera vez que lo hacía solo desde que se rompió el tobillo 6 semanas antes en un accidente en ala delta. Le encantaban los deportes extremos, le gustaba el riesgo, llevar a su cuerpo al límite. No le satisfacía vivir por el buen camino. A las 8:20 de la tarde, Caroline Bessette, la esposa de Kennedy, llegó al aeropuerto. Caroline Bessette era una auténtica belleza. Era una especie de diosa con un precioso pelo rubio echado hacia atrás. Hacían una pareja perfecta. Vamos, chicas. Voy a echar un último vistazo y nos vamos. Va a ser un gran fin de semana. Desde que se casaran 3 años antes, Caroline acaparaba la atención de los medios. Los paparazzi perseguían a la famosa pareja por todas partes. Aún así salían a correr, a pasear al perro, hacían lo que podían por mantener una vida normal. La constante presión mediática parecía hacer mella en la pareja. Había rumores de que su matrimonio estaba en crisis. Aún cojeando por el accidente, Kennedy le echó un último vistazo a su nuevo avión, un Piper Saratoga. Era un avión con un motor de primer nivel y 6 asientos, equipado con GPS, sistema de posicionamiento global. Su punto fuerte era que tenía 4 cómodos asientos, unos enfrente de otros en la parte trasera del avión. Abrochaos los cinturones. Ahí hay unos auriculares por si os apetece escuchar algo. Vale. Batería encendida. Bomba de combustible encendida. Propulsor despejado.
El vuelo a Martha's Vineyard debía durar unos 90 minutos. Después sería un viaje corto hasta Hyannisport. El trayecto entre el aeropuerto del condado de Essex y Martha's Vineyard le era familiar. Lo había hecho más veces. A las 8:40 de la tarde, con más de 2 horas de retraso, el avión por fin despegó. 140 kilómetros por hora. Sí, señor. Como muchos otros pilotos privados, Kennedy volaba siguiendo las reglas de vuelo visual. Mantenerse alejado de las nubes, tener buena visibilidad, mirar siempre al exterior y poder ver el horizonte y orientar el avión siguiendo tus indicaciones visuales. Estas son las mejores vistas de Nueva York que vais a ver jamás. Al girar hacia el este, las vistas de Manhattan y del río Hudson son impresionantes. En un día despejado se pueden ver unos 50 kilómetros a la redonda desde esa altitud. Kennedy volaba a tan solo 1.600 metros, una altitud normal para un avión pequeño. Alrededor de las 9:30 de la noche dejaron atrás la línea de costa. Ahí está Montauk. No veo nada. Su plan de vuelo era seguir la costa, por lo que querría pasar por encima del estrecho de Long Island y luego girar ligeramente para aterrizar en la pista del aeropuerto. Esperaba llegar a su primer destino en media hora. A las 10 hemos aterrizado, seguro. Pero a las 10... Torre de Martha's Vineyard. Seguridad del aeropuerto. El controlador de Martha's Vineyard no había tenido ningún contacto con el avión de Kennedy. ¿Se sabe algo del vuelo? Negativo, no se me ha notificado su llegada. Era habitual que vuelos así se retrasaran. Pero según pasaban las horas y seguían sin rastro del Piper Saratoga, una escalofriante sensación se apoderó de ellos. John F. Kennedy hijo, su mujer y su cuñada estaban desaparecidos. La maldición de los Kennedy es algo un tanto exagerado, pero tiene parte de verdad. La historia de la familia Kennedy está marcada por la tragedia. Joseph Kennedy hijo, el tío de John F. Kennedy hijo, murió en una misión secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto el presidente John F. Kennedy como su hermano menor Robert fueron asesinados. Y muchos primos suyos han muerto desde entonces. A veces parece que hay algo oscuro que se cierne sobre la familia. A las 3 de la madrugada, la FAA llamó a los guardacostas y ordenó una búsqueda del avión de Kennedy que ya llevaba 5 horas de retraso. El guardacostas Curtis Shamrock se unió a la búsqueda. Teníamos más esperanzas que de costumbre de encontrarles, porque sabíamos de la trágica historia de su familia. La prioridad era reducir la zona de búsqueda, pero había poco con lo que trabajar. Parece que no registró su plan de vuelo. No se sabía la ruta exacta de Kennedy. Al contrario que los aviones comerciales, los privados que vuelan a poca altitud no están monitorizados minuciosamente por ningún controlador aéreo. Los guardacostas tenían que utilizar los datos de los radares para calcular la última localización de Kennedy. Era una aproximación muy imprecisa. 11 aviones partieron de la costa para sobrevolar el océano abierto. Aquí el radar solo los detecta cuando vuelan a más de 330 metros. No sabíamos qué pasó después de esta altitud. Si por ejemplo hizo algún intento de recuperarse, podría haber volado 160 kilómetros más o solo 8, no lo sabíamos. Lo único que sabían seguro es que el avión de Kennedy había desaparecido y que encontrarlo dependía de ellos. A primera hora de la mañana, los militares estadounidenses y las fuerzas del orden locales se unieron a los guardacostas en la desesperada búsqueda del avión de Kennedy.
Todos sabían que si el pequeño avión se había estrellado en el agua, los supervivientes aguantarían poco en las heladas aguas del Atlántico. La magnitud de los esfuerzos por encontrar el avión fue enorme. Normalmente no ocurre igual en la mayoría de los accidentes aéreos, pero en este estaba implicado John F. Kennedy hijo. El mundo entero estaba pendiente. La noticia de que John Kennedy hijo, uno de los personajes más populares de Estados Unidos, había desaparecido conmocionó al país. El público quería respuestas. En cuanto se supo la noticia, todos los medios de comunicación se pusieron manos a la obra. Parecía que todos los medios importantes tenían furgonetas estacionadas en nuestro aparcamiento. Encontrar a los 3 supervivientes en un espacio tan amplio era una tarea titánica. Era muy difícil porque estábamos buscando algo de un tamaño muy reducido mientras volábamos a entre 30 y 90 metros de altura. La reacción del público fue impresionante. Hubo gente que cogió sus propios barcos y salió a ayudarnos a buscar. Mientras la búsqueda continuaba, Estados Unidos contenía la respiración. A la gente le fascinó esta historia. Por un lado pensaban cómo ha podido pasar y por otro era la maldición de los Kennedy. Según pasaban las horas, millones de personas en todo el mundo empezaban a temer lo peor. Que John F. Kennedy hijo desapareciera para siempre. El día después de que desapareciera el avión de Kennedy, los investigadores descubrieron algo desalentador. Restos de un avión flotando en las rápidas corrientes de Martha's Vineyard. Había restos de la rueda delantera, varios almohadones y una de las maletas junto a diferentes partes del avión que quedaron totalmente irreconocibles. El destrozado avión dejaba poco espacio a la esperanza de hallar supervivientes. Todos esperábamos que el resultado fuera diferente, pero no lo fue. Mientras tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya estaba investigando qué pudo fallar. ¿Cómo vais? El expiloto militar Robert Pierce era el investigador al mando. Es una tragedia nacional. La gente quiere respuestas. En términos de curiosidad y atención mediática por parte de la sociedad estadounidense, este era el trabajo más importante al que Robert Pierce se enfrentaba como investigador jefe. Veamos lo que tiene el FBI. Pierce se enfrentaba a la posibilidad de que hubiera sido un acto criminal intencionado el que hubiera derribado el avión. Vaya, vaya. Los archivos del FBI revelaron que John F. Kennedy hijo había sufrido al menos 3 amenazas de secuestro, la más reciente tan solo 4 años antes, en 1995. No le gustaba a todo el mundo. Como el que estaba a bordo era una figura política, había muchas teorías sobre un posible ataque terrorista, que hubiera una bomba en el avión o que le hubieran disparado. Las respuestas podrían esconderse entre los escombros del avión, perdido aún en el fondo del Océano Atlántico. Submarinistas de la Marina rastreaban el suelo marino buscando restos del impacto. Vamos allá. Los investigadores tenían que descubrir todo lo posible de la ruta de vuelo del avión. Recopilaron datos de las estaciones de radares de la costa para hacerse una idea de cómo volaba el Piper Saratoga. No va mal por ahora. Cuando dejó la costa atrás, empezó a alejarse de Martha's Vineyard. ¿Por qué volaba en la dirección equivocada? Siempre consideramos los datos registrados por los radares como una versión inferior de las cajas negras. Aún así, nos aportaron información de la ruta de vuelo, la velocidad aerodinámica y la altitud, que fueron de gran ayuda en la investigación. Veamos lo que estaba haciendo ahí. A unos 50 kilómetros de Martha's Vineyard, el avión realizó varias maniobras extrañas. Vale, primero descendió, después giró a la derecha y se elevó de nuevo. Se mantuvo un minuto
Después giró a la izquierda y otra vez a la derecha. Descenso de velocidad. Pilotaba como si no pudiera controlar el avión. El comportamiento que indicó el radar era bastante inusual para un descenso y un acercamiento normal a un aeropuerto. En ese momento no sabíamos por qué. Finalmente, el 20 de julio, 4 días después del accidente, los submarinistas de la Marina localizaron el avión sumergido y los cuerpos de los 3 pasajeros. Today, we were able to bring closure to 2 families, and I think that we realize is very important. Aún me acuerdo de cómo saludaba al cortejo fúnebre cuando pasó por delante de él. Creo que eso fue lo más duro, ver las trágicas pérdidas en diferentes generaciones de una misma familia. John F. Kennedy hijo era el príncipe heredero de la familia. Había algo shakespeariano en su trágica muerte. Hola, soy Jeff Gassetti. Me muero por ver lo que tenéis por ahora. ¿Qué habéis descubierto? El investigador del NTSB, Jeff Gassetti, voló desde Washington para unirse al equipo. Mi jefe en ese momento me llamó y me dijo, si encuentran los restos, tú serás el que enviaré allí para que lidere la investigación del accidente. Gracias. Vale, cuando quieras. Empezó analizando las pruebas visuales, las imágenes de los restos tomadas por los submarinistas. ¿Puedes avanzar hasta los restos principales? Para Gassetti, cómo habían caído las piezas y la distancia que había entre ellas eran pruebas importantes. Había que responder la primera pregunta. ¿El avión se estrelló y se desintegró por el impacto? ¿O empezó a desintegrarse durante el vuelo? Esperaba contestar esa pregunta localizando lo que los investigadores llaman las 4 esquinas. Ala, ala, cola y morro. Localizar la cola, el morro y las 2 alas juntos es una prueba contundente de que el avión permanecía intacto al impactar contra el agua. Parece que seguía de una pieza antes de sumergirse. Las principales partes del avión se encontraron en la misma zona, a 36 metros de profundidad. Estábamos bastante seguros de que no se había desintegrado durante el vuelo. Estas son las mejores vistas en Nueva York que vais a ver jamás. Este descubrimiento ayudó a descartar la posibilidad de que hubiera una bomba en el avión. Para los investigadores, eliminar una causa potencial era un avance, pero el trabajo no había hecho más que empezar. Gassetti sabía que estaría sometido a mucha presión a cada paso que diera. La atención mediática, la multitud de medios, todas las miradas estaban puestas en nosotros. Sabía que tenía que cumplir con mi trabajo a rajatabla. Chicos, esa es la cola. Ponedlo todo en ese lado. Dejad todos los cables juntos, en ese rincón, por ejemplo. Con muchísimo esfuerzo, se recuperó el 75% del Piper Saratoga de John F. Kennedy hijo del fondo del océano. Si queríamos contarle la verdad a la sociedad, al mundo de la aviación y a la familia, teníamos que recopilar todas las pruebas que pudiésemos, y eso significaba intentar encontrar todos los fragmentos del avión sumergido. Hay que saber dónde se encontraron todas y cada una de las piezas, por minúsculas que sean. Los investigadores comenzaron a analizar minuciosamente los restos. Quiero ver todos los fragmentos. Primero empezaremos por las alas. El pequeño avión no estaba obligado a llevar grabadoras de vuelo. Gassetti tenía que averiguar por qué sucedió este accidente basándose en su interpretación de las pistas ocultas entre los escombros. Vale, veamos cómo impactó en el agua. Si Gassetti lograba saber exactamente cómo el avión impactó en el agua, puede que eso le diera una pista de lo que falló.
El ala derecha está más dañada que el ala izquierda. Poco a poco, los daños revelaron cómo había caído el aparato. Las marcas que deja un impacto en una estructura pueden darnos mucha información. Hay algo que se llama daños tipo acordeón. Es cuando el impacto en una estructura la aplasta como si fuera un acordeón. Eso nos da una idea de cuál es el ángulo del impacto. No me esperaba esto. El techo está muy dañado, pero el suelo apenas lo está. Creo que estaban boca abajo. Giró hacia la derecha y cayó. Así. Según este hallazgo, los últimos momentos del vuelo debieron ser aterradores. ¡Mierda! ¡Venga! Nivel apagado. Los investigadores ya sabían cómo había impactado el avión en el agua, pero seguían sin saber por qué, y no podían quitarse la enorme presión mediática de la cabeza. Escuché que había un periódico que ofrecía $250,000 por cualquier foto de los restos del avión. Como yo era el encargado de hacer las fotografías, tuve que asegurarme de que todas las imágenes estaban a buen recaudo y de que no se filtrara ninguna. Maldita sea, me toca dar otra rueda de prensa. Tenían mucha presión de los medios que querían saber todo lo que pasaba. Los investigadores además tenían la presión de sus jefes, que querían las cosas hechas para que los medios y el público en general pudiera estar informado de lo que pasaba. El Saratoga es un avión propulsado por un solo motor. Que ese motor fallara podría explicar por qué Kennedy perdió el control del aparato. Gassetti examinó las aspas de la hélice. La forma en la que estaban dobladas indicaba que continuaron girando ya en el agua. La única forma de que pasase eso es que la hélice, alimentada por la energía del motor, siguiera funcionando, por lo que no fue problema del motor. Las pruebas eran evidentes. El motor no fue lo que falló. Los investigadores centraron su atención en los complejos mecanismos que controlaban el movimiento del avión. Vale, vamos a comprobar los cables a ver en qué estado están. Eso es. Conéctalo a la polea y al alerón. Un sistema de cables y varas conectan el panel de control con los alerones, los flaps y los timones que dirigen al avión mientras vuela. Puede que el fallo tuviera que ver con los controles de vuelo del avión y ante lo que el piloto no pudo hacer nada. Puede que fuera un problema del propio avión. Si un cable se rompe en pleno vuelo... ¿Pero qué? Podría provocar una catastrófica pérdida de control. No funciona nada. John, ¿qué pasa? Nada, nada. El mundo entero quería saber si eso era lo que había pasado sobre los cielos de la isla de Martha's Vineyard. Un examen más exhaustivo del sistema de control del vuelo del Piper Saratoga de Kennedy Arriba. aportó pruebas concluyentes. Abajo. Ninguno de los mandos de vuelo funcionaba mal. Los cables de los alerones también parecen ir bien. El sistema de cables funcionaba. Tampoco había ninguna señal de que los cables se rompieran antes del impacto. Encontramos cables de control que se habían separado, pero lo habían hecho debido a lo que llamamos sobrecarga de tensión, es decir, a una fuerza de impacto. No había cables oxidados que pudieran romperse antes del accidente. Los investigadores se preguntaban qué más podría haber derribado el avión de John F. Kennedy hijo. Comprobemos si el medidor de altitud fue lo que falló. Había otro fallo que podría explicar la extraña trayectoria de vuelo.
Todo parece en orden. Los pilotos confían en un instrumento más que en ningún otro que les avisa cuando no están volando en línea recta ni a un buen nivel. El indicador de altitud monitoriza los movimientos del avión: arriba, abajo, derecha e izquierda. Si no funcionaba correctamente, le dio a Kennedy una información incorrecta que podría haber sido la causa por la que guió el avión hacia el océano. ¡Mierda! ¡Venga! Nivel apagado. Recolectamos todos estos componentes y se los enviamos al laboratorio de materiales de la NTSB. Fotografiamos muchos de ellos, los desarmamos y miramos en su interior. A ver qué encontramos. Pero tras un minucioso examen de todos los instrumentos del avión, seguían sin tener ninguna prueba. Todos los instrumentos funcionaban bien. La conclusión de los investigadores es que el Piper Saratoga funcionaba correctamente. No encontramos ninguna prueba de ningún fallo mecánico previo al accidente. Usted le vio esperando en la pista, ¿verdad? Ahora la atención se centró en el piloto. ¿Sobre qué hora sería? Los investigadores interrogaron a testigos para que les ayudaran a reconstruir los últimos días de John Kennedy hijo. ¿Habló con el señor Kennedy? Esperaban que alguien les dijera algo que explicara por qué perdió el control del avión. Y cuando habló con usted estaba... Queríamos hacer una especie de análisis de las 72 horas del piloto previas al accidente. ¿Qué hizo? Si estaba bajo presión, con quién habló, en qué pensaba y cuál era su estado físico. Ese tipo de cosas son muy importantes en un accidente así. ¿Por qué el piloto no pudo mantener el control del avión? ¿Había algo extraño o fuera de lo común? Descubrieron que se vio a Kennedy andando con muletas justo antes de despegar. Le acababan de operar del tobillo. Le quitaron la escayola que tenía justo el día anterior. Los pilotos necesitan ambas manos y pies para manejar un avión. Cuando pisas el pedal del timón en un avión, la fuerza que ejerces se transmite desde el tobillo hasta la pierna. ¿Podría la lesión de Kennedy explicar la fatal trayectoria de vuelo? Su historia médica ofreció la respuesta. Aquí tenemos la radiografía del tobillo. Aunque siguiera llevando muletas en algunas ocasiones, su historial confirmó que su tobillo estaba lo suficientemente fuerte como para pilotar un avión. Podía volar. El tobillo no tuvo por qué darle ningún tipo de problema. Otro callejón sin salida. Siguiente. La búsqueda de pruebas continuó desvelando detalles preocupantes de su inestable matrimonio y de la muchísima presión a la que estaba sometido John. Gracias por venir. Lo que quiero es hacerme una idea de su estado de ánimo. ¿Es verdad que su matrimonio pasaba por una crisis? Durante meses, la turbulenta relación de John y Caroline había sido portada de las revistas. Puede que el estrés fuera lo que distrajo a Kennedy de la exigente tarea de pilotar un avión. Después del accidente, todo el mundo habló de tal discusión o de tal otra, que si ella era muy difícil, que era muy exigente. Pero nunca se sabe si esos rumores son ciertos. Ladies and gentlemen, meet George. Tras una presentación por todo lo alto, la revista de Kennedy también pasaba por horas bajas. No, no te preocupes. Tenemos en mente un gran plan para el futuro. Sí. No, todo va a salir bien, sí. Lanzó al mercado esa revista, George, con la intención de que fuera un vehículo para acercar la política a su generación. No tienes de qué preocuparte. Es muy caro y muy difícil llevar el mando de una revista, y no parecía que por entonces fuera muy bien. El señor Kennedy llevaba una vida muy ajetreada. Seguro que tenía 1000 cosas en la cabeza esa noche. Quizá fuera eso lo que le distrajo en el aire. Como en cualquier actividad, tu estado de ánimo afecta a tu comportamiento. Para un piloto también. Puede que el piloto no fuera consciente de que la presión a la que estaba sometido podría afectar a su manera de pilotar y de que debería haber pensado en si era seguro o no volar así ese día.
Saratoga 9253, preparado para el despegue en pista 22. John Kennedy hijo parecía desenvolverse bien bajo mucha presión. ¿Qué habría pasado? ¿Estaba en plenas condiciones para pilotar su propio avión a pesar de todo el estrés que soportaba? Más de 300 horas de vuelo. No era un novato. Tenía bastantes horas de vuelo a sus espaldas. Los investigadores revisaron los informes de entrenamiento de Kennedy para saber todo lo posible acerca de su experiencia como piloto. ¿Qué aprendió en 300 horas? Quisiera intentar varios aterrizajes ILS hoy también. Kennedy llevaba recibiendo clases prácticamente 17 años, aunque tenía poca experiencia volando él solo. ¿Empiezo a descender ya? En el caso de Kennedy, de las 310 horas que había volado, únicamente lo había hecho solo durante 70 o 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Había otro detalle inquietante. 11 instructores diferentes. No creo que ninguno le llegase a conocer bien. Kennedy se formó con muchos instructores diferentes durante esos años. ¿Tengo que desacelerar más? Yo no hubiera hecho lo que hizo Kennedy. Yo hubiera preferido formarme con un solo instructor, sobre todo durante la parte instrumental del entrenamiento. Perdón por llegar tarde. ¿Hoy me toca con usted? Tim O'Neill fue uno de los instructores de Kennedy. Era una persona muy ocupada. Estaba todo el rato entrando y saliendo. A veces llegaba tarde. Odio esa autopista. Siempre está llena. Tener otras cosas en la cabeza no ayuda cuando estás aprendiendo algo. He leído lo que le dijo a mi compañero. Necesito confirmar un par de cosas. Los investigadores descubrieron otra elección previa al vuelo que podría haberlo cambiado todo. ¿Se ofreció de usted a hacer ese vuelo con él esa noche? Uno de sus instructores se ofreció a volar con él el día del accidente. Gracias por ofrecerte, pero quiero hacerlo solo. Sí, te lo agradezco, gracias. Posiblemente, lo más importante de todo es que decidió seguir adelante sin darse cuenta de la importancia de la presión que sufría y de sus propias limitaciones. Solo estaba cualificado para vuelos visuales. No había acabado la formación para realizar vuelos instrumentales. Los investigadores también descubrieron que Kennedy no había terminado la formación específica para volar por la noche o con condiciones meteorológicas adversas. Los vuelos instrumentales son de los más difíciles de dominar cuando te estás sacando la licencia para pilotar. Implica pilotar sin mirar fuera del avión, por lo que cuando estás entre nubes puedes mantener el control del avión. No estaba preparado para volar si no veía bien. ¿Veía o no? Necesito un informe del tiempo lo más detallado posible. En un vuelo instrumental puedes despegar y volar aunque haya nubes. Pero si sigues las reglas de un vuelo visual, no podrás ni despegar. Los registros informáticos revelaron que Kennedy miró el tiempo en Internet a las 6:34 de la tarde. Era un día despejado y con buena visibilidad. Pero las compras de última hora de Caroline y el atasco de la hora punta retrasaron su salida más de 2 horas. ¿Sabes algo de tu hermana? No, estará en un atasco. Hoy es viernes. Le dije que iba a haber atasco. A esas horas, las condiciones meteorológicas empeoraron y la niebla hacía difícil ver el horizonte. Necesito confirmar cómo se veía a menos de 2000 metros. Las entrevistas con los pilotos que volaron esa noche confirmaron que la visibilidad era especialmente mala a menos de 2000 metros de altura, la altitud a la que volaba Kennedy. No debía de ver nada. Empezó a aparecer mucha niebla. Algunas estaciones informaron de esa neblina. El tiempo está empeorando. Espero que se despeje el fin de semana.
Los investigadores creían que Kennedy tuvo dificultades para ver lo que pasaba fuera del avión. Las condiciones visuales eran demasiado oscuras y borrosas para un piloto acostumbrado a confiar en las señales visuales y no en los instrumentos. No era la mejor noche para que este hombre volara. El tiempo juega un papel muy importante en todos los accidentes aéreos, incluso en los que crees que no. Se preguntaban si Kennedy recibía actualizaciones del tiempo durante el vuelo. 127,25. Para obtener la información precisa tendría que haber escuchado por la radio la retransmisión del tiempo de Martha's Vineyard. La radio del avión fue una de las numerosas piezas recuperadas del océano. Los investigadores probaron la radio para comprobar que funcionaba. Después comprobaron si estaba en la frecuencia correcta. Crucemos los dedos a ver si podemos saber en qué emisora estaba. Enséñame la frecuencia otra vez. 126,25. Se equivocó en solo un dígito. Kennedy escuchó una frecuencia equivocada. En este caso, la frecuencia estaba mal por un dígito. Este hallazgo les hizo pensar a los investigadores que puede que Kennedy no recibiera las actualizaciones sobre el tiempo que necesitaba. Pero también revelaba algo más, algo que podría explicar al fin el fatal accidente que conmocionó a un país entero. Los investigadores se centraron en una teoría que podría explicar el fatal accidente que mató a John F. Kennedy hijo, a su mujer Caroline y a su cuñada Lauren. En el punto de mira, un piloto con mucha presión encima. No te preocupes, no, ya lo tenemos. Tengo problemas en el trabajo, necesito llegar a esa boda, me duele el tobillo. Voy a ir en avión, para eso lo compré. Tengo que ir del punto A al B, por eso tengo este avión y me saqué la licencia para pilotar. Tenemos que ir. Creo que ya sé por qué las cosas empezaron a ir mal. 127,25. Su equivocación al elegir la frecuencia de radio y la niebla de esa noche permitieron a los investigadores imaginarse una hipótesis que podría explicar el trágico final. Empezó después de dejar atrás Nueva York. Con niebla, Kennedy no tenía ninguna referencia visual para saber qué era arriba y qué abajo. La visibilidad era mala y se estaba poniendo cada vez peor. Empezó a bajar. Según se iba haciendo cada vez más oscuro, estaba en una situación muy peligrosa para volar, siguiendo las reglas del vuelo visual. Cuando comenzó a sobrevolar el océano y dejó detrás de sí las luces, perdió toda referencia visual. Miró el panel de instrumentos durante unos segundos. 127,25. Recordad que la frecuencia estaba mal. Puede que intentara cambiarla. Quizá mirase si la emisora había cambiado de frecuencia o pensó que la había memorizado mal. Por ahora nada. Le pasa algo raro a la radio, pero no es importante. Mientras pasaba todo eso, era muy fácil que el avión se desviase hacia una dirección u otra. Si estás boca abajo durante un periodo prolongado de tiempo, tu oído interno te puede hacer sentir que estás boca arriba y desorientarte muy fácilmente. ¿Pero qué? ¿Qué? No puede ser. Cuando miró el panel, los instrumentos le decían una cosa y sus sentidos otra. ¿Pero qué? Tienes que estar muy bien entrenado para descartar la información que te da el cerebro y mirar los instrumentos, entender lo que dicen y volar acorde con ellos. ¿Pero qué? John. John. Esperad. Venga. Nivel apagado. ¿Qué haces? ¡Sube!
Cuando se desorientó, Kennedy no tenía la suficiente experiencia como para confiar en lo que mostraban los instrumentos sin tener en cuenta lo que le decían sus sentidos. No funciona nada. Puede que ni supiera la extraña inclinación que llevaba, ni que estaba a punto de estrellarse contra el agua. Es lo único que encaja. Desorientación espacial. Quedaba la abierta posibilidad que siempre existe de que fuera el clásico caso de desorientación espacial que desafortunadamente ha matado a tantos pilotos. Los investigadores concluyeron que la extraña trayectoria de vuelo de Kennedy era el resultado de sus confusos esfuerzos de nivelar el avión. Es una trayectoria muy desafortunada. Una desorientación de manual. El informe oficial de la NTSB atribuyó el accidente a que Kennedy fue incapaz de mantener el control del avión durante el descenso sobre el océano por la noche. El revuelo mediático de este accidente volvió a hacer hincapié en los peligros de la desorientación espacial, sobre todo para los pilotos con poca experiencia en vuelos instrumentales. Yo siempre les digo a mis alumnos que tienen que estar preparados para comprarse un billete de avión. Muchas veces mis alumnos han dejado su avión donde estaba, me han llamado y yo he ido, y se lo he traído. Siempre hay que tener un plan B, y un billete de avión es el mejor plan B. El público no quiso aceptar que el fallo había sido del piloto o de la arrogancia del piloto, que en este caso viene a ser lo mismo. Perderle era una cosa, pero perderle porque él mismo había cometido un fallo era mucho peor. Una persona joven, con un brillante futuro por delante. Muchos pensaban que tenía posibilidades de ser el presidente de Estados Unidos. Perdimos un poco de nuestra inocencia estadounidense. Fue una tragedia.